Hoy estamos celebrando este Día del Catequista y me parece que las lecturas que compartimos nos pueden ayudar a pensar en esta tarea tan linda, tan eclesial, tan de la comunidad que es la catequesis, porque en el fondo la catequesis es, podríamos decir, un servicio que Dios le regala a la iglesia, un ministerio que Dios le regala a la iglesia y que las comunidades, la iglesia, va desarrollando a través de personas que van acompañando, van comprometiéndose, van viviendo con otros este misterio de la fe que nos toca vivir. Lo primero que quisiera pensar es en la primera lectura, que es el final del libro de Josué. Es un texto muy lindo, ustedes saben, el texto de Josué está dividido como en tres partes. La primera parte, que es la entrada a la tierra prometida y la conquista de esa tierra. Moisés había logrado sacar al pueblo de Israel de Egipto, habían escapado de los egipcios, pero en el desierto el pueblo murmura contra Dios, como hoy en el Evangelio murmuran contra Jesús. Y esa murmuración hace que Moisés no pueda entrar a la tierra prometida y el que tenga que entrar sea Josué, adelantándose al pueblo. Y entonces el pueblo ingresa, la segunda parte dice cómo se distribuyen esas tierras, y al final esto que nos da una enseñanza, podríamos decir, religiosa. El último discurso de este Josué, que tiene que hablarles de Dios a ese pueblo que lo ha conocido, que se ha sentido acompañado por Dios. Me parece que es un texto interesante porque si bien la liturgia nos lo achica, nos corta una parte importante, lo que hace Josué es decirle al pueblo que ahora tienen que elegir a quién servir. Y me parece que eso lo hace desde la vida del pueblo. Josué les cuenta su historia, les vuelve a contar al pueblo lo que ellos han pasado. Hace un relato que empieza con los padres de Abraham. Abraham vivía con sus padres y Hebrón, el padre de Abraham, no creía en Yahvé, no creía en el Señor, creía en otros dioses. Y así empieza a desarrollar toda la historia. Al final, este texto donde se pregunta, hoy te toca elegir a quién vas a servir, al Dios de Israel o a los dioses de otras tierras. Y me parece que está bueno porque nosotros nos podemos quedar con esto de elegir, como si uno se pusiera a pensar. ¿Vieron? El elegir parece tener que ver con el pensar. Pensamos que es mejor, más o menos, vamos viendo y después, bueno, decimos, agarramos por acá. El texto, más que quedarse en el elegir, se queda en el servir. ¿A quién vas a servir? ¿A los otros dioses o al Dios que te liberó? ¿Al Dios que te sacó de Egipto o a los dioses de tierras lejanas? Y lo llamativo es que Josué no se pone a decir no hay otros dioses, como va a hacer después Isaías, sino dice, elegí los dioses de los otros pueblos o el Dios que te liberó. ¿A cuál vas a servir? No es un tema de creencias, es un tema de servicio. Los otros dioses pueden existir, pueden estar, ustedes tienen que elegir a quién van a servir. Es un tema de acción. Lo primero que me parece que tiene que ver con la vida del catequista es esto, poder descubrir a quién vamos a servir o a quién vamos, mejor dicho, a seguir. Yo sé que la palabra discipulado no se usa en el Antiguo Testamento, pero la podemos usar. Ser catequista es enseñar a ser discípulo, es acompañar en el ser discípulos. Y eso transforma toda la vida de aquel que se encuentra con el Dios bueno que lo invita a seguirlo. Quisiera que esto en la tarea del catequista se hiciera desde la vida. No se puede ser catequista trayendo ideas para llenar la cabeza de alguien. Se es catequista acompañando la vida. Josué hace eso, le relata al pueblo su vida y relatándole su vida le dice, elegí a quién vas a servir. El pueblo elige a aquel que lo llamó, aquel que lo salvó, aquel que lo liberó. En el fondo, aquel que le dio vida. El catequista acompaña la vida para que elija la vida con mayúsculas, la vida que realmente es vida, la vida que es en abundancia, que es la que nos regala Dios. La segunda cosa me parece importante, la del Evangelio. En el Evangelio que hoy escuchamos y que venimos escuchando desde hace tiempo,
nos encontramos con una enseñanza difícil. Jesús, poquito antes de esto, dice: yo soy el pan vivo. Y entonces aparece esta pregunta que hoy escuchamos en el Evangelio. Esto es algo difícil, no se entiende, no se puede aceptar. Y en la tarea del catequista hay muchas cosas que son difíciles. Si esto es difícil de explicar para Jesús, mucho más es difícil para nosotros. Pero en el fondo me parece que en la tarea el problema es que no se trata de explicar. ¿Alguien puede explicar la experiencia de sentirse querido? ¿Alguien puede explicar con palabras lo que es, por ejemplo, enamorarse, lo que es querer a alguien, lo que es compartir la vida? No, no se puede. Y ese es el misterio lindo de la catequesis. Hacemos juegos, inventamos dinámicas, compartimos cuentos. ¿Para qué? Para compartir la vida, porque el misterio hondo de Jesús, lo que pasa con Jesús, no se puede explicar solo con palabras. La tarea de anunciar a Jesús es la tarea de anunciar la vida, y la vida tampoco se sacia solo con palabras. Las palabras sobran. La segunda cosa que me parece importante de este ministerio de la catequesis es justamente ser capaces de compartir con el otro la vida. Y en ese compartir es donde se va mostrando, se va descubriendo a Jesús. La tercera cosa que me parece importante también del Evangelio es esta pregunta que Jesús hace. Bueno, todos están yendo. ¿Ustedes también se van a ir? Pedro responde: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Y aunque la liturgia lo corte al Evangelio, el Evangelio continúa con una palabra de Jesús. ¿Acaso no soy yo el que los eligió a ustedes? La tercera cosa que me parece importante de celebrar de este ministerio es justamente que en el acompañar, en el compartir la vida, uno lo que hace es mostrar a los otros que son elegidos de Dios. Y esa es la grandeza más grande que tenemos. Es la cosa más linda que nos puede pasar. Anunciar, compartir, estar, significa en el fondo mostrar que Dios está con nosotros. Significa compartir la buena noticia de un Dios que nos elige siempre y al que nosotros tenemos que ir para generar, para vivir, para estar justamente en este reino al que Jesús nos llama a anunciar y también trabajar. Vamos a pedirle al Señor en este día que les regale a todas las catequistas, a todos los catequistas, esta gracia de poder entrar en la vida del otro y llevar a Jesús a través de su vida, no con cosas implantadas, sino con el Dios que se va mostrando en la vida de aquellos hermanos con los que nos encontramos. Que nos conceda la gracia también justamente de poder compartir con el otro la vida, nuestra vida, porque ahí es donde Dios se puede enseñar de alguna manera, no solo con palabras, sino en el compromiso evangélico de hacernos comunidad. Que nos regale también, al final, descubrir que lo que hacemos es compartir la buena noticia de haber sido elegidos, porque nos hace falta vida, porque el pan alcanza para la vida que conocemos, pero para la vida eterna, para la vida en abundancia, ese pan tiene que estar vivo, y ese pan vivo es Jesús.